Vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje de esta mañana, que lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo número 3, y vamos a leer los versos del 12 al 19 de manera alternada. Hebreos, capítulo 3, 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Quiénes fueron los que, habiendo ido, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Que Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. Vamos a prepararnos para escuchar el sermón a través de nuestro hermano presbítero David Cruz Gutiérrez, unos a otros. Muy bien, hermanos, tenemos pues ahora el tiempo para meditar en esta porción de las Escrituras. Demos ahora oportunidad a la reflexión y le hemos titulado Unos a otros. ¿Cuál es la intención que queremos compartir con ustedes? Bueno, también hemos mencionado el Ministerio de la Sociedad Femenil por 121 años. Contamos también con algunas otras organizaciones dentro de la iglesia, los varones, los jóvenes, la escuela dominical, los diferentes grupos de estudio bíblico, unos a otros. Porque la intención es darnos a conocer que necesitamos el cuidado de unos a otros. Necesitamos protección. Necesitamos algo así como un guardaespaldas espiritual. Necesitamos a personas que están en una relación creciendo con Jesucristo, que nos ayuden a amar a nuestro Dios y también amar al prójimo. Esto significa que la fe cristiana no es algo que se vive solamente en lo individual. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos entonces alguien que ore con nosotros, que ore por nosotros. Alguien que nos ayude para evitar que seamos presa fácil de los engaños del mundo y de los engaños del pecado. Necesitamos entonces protección. Necesitamos a personas que estén dispuestas a animarnos, a exhortarnos, a instruirnos, a confrontarnos también, para que no seamos seducidos por lo malo. Así como necesitamos de esta protección, también somos llamados por Dios para proteger también a otros, para proteger a nuestro hermano. En ese sentido, somos el guardaespaldas espiritual de nuestros hermanos. Entonces, necesitamos esa protección, esa cobertura, pero también hemos sido llamados para dar esa cobertura espiritual. Vivimos en una sociedad que enfatiza el individualismo como estilo de vida. Podemos escuchar algunas frases
como estas. Cada quien vive su vida, mejor ni te metas. Cada quien es libre de hacer lo que quiere. Incluso a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Pero cuando estamos en una relación con Jesucristo, nos damos cuenta pues que la vida cristiana no solamente se trata de Dios y yo, sino que se trata de vivirlo en el contexto de una comunidad. La relación vertical se vive también de manera horizontal. Dios nos ha puesto en una comunidad. El individualismo que nos separa de la comunidad es contrario al pensamiento bíblico. Es en la comunidad de fe donde recibimos y damos cuidado espiritual los unos para con los otros. Es donde damos y aceptamos consejos. Es donde damos y aceptamos corrección, exhortación, unos a otros dentro de la comunidad. El texto bíblico, Hebreos capítulo 3, versículo 12, nos recalca esta función que tenemos en la comunidad en la que Dios nos ha puesto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Estos son los dos versículos que van a servirnos para nuestra reflexión. La epístola a los Hebreos es una epístola muy particular. Encontramos en esta epístola grandes advertencias en contra de claudicar o abandonar por completo la fe en Jesucristo. En los versículos anteriores, el escritor sagrado nos presenta un ejemplo de incredulidad, un ejemplo de quienes dentro del mismo pueblo de Dios habían incrédulos en el Antiguo Testamento. De tal manera que dice el Señor: juré en mi reposo, no entrarán, en mi ira, no entrarán en mi reposo. Incluso comienza diciendo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y dentro de los destinatarios originales de esta epístola, había un grupo ya que estaban dejando por completo la fe en Jesús. Y este grupo estaba regresando a formas y creencias judías mezclada con un poco de filosofía pagana. Había un grupo entonces dentro de la iglesia que estaba abandonando por completo la fe en Jesucristo. Por esta razón, Hebreos se caracteriza por sus declaraciones y advertencias fuertes en contra de dejar al Maestro. Por eso el versículo número 12 comienza con estas palabras: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El escritor sagrado le está hablando a personas creyentes. Incluso él le llama hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué puede pasar entonces entre los hermanos? Que comience a desarrollarse un corazón
malo de incredulidad. Que alguien entre los hermanos comience a desconfiar de las verdades y de los principios sagrados de Dios, y que esto comience a generar un corazón de incredulidad. ¿Qué sucede cuando esto se va desarrollando? Nos aparta de Dios. Un corazón malo de incredulidad te aparta de Dios. Y lo que está planteando el escritor sagrado es un proceso paulatino en el que tu corazón se va volviendo cada vez más incrédulo de la verdad de Dios y te va alejando paulatinamente de Dios. Las personas que abandonan su relación con Jesucristo no lo hacen de un día para otro. No despiertan por la mañana y dicen: hoy voy a abandonar a Dios, hoy me voy a alejar de Dios, este día no voy a hacer la voluntad de Dios. El abandono es algo paulatino, que a través de sus decisiones de incredulidad, poco a poco los va llevando hasta el punto de decir: ya no me importa mi relación con Dios. Abandonas a Dios. El versículo número 13, al final nos dice algo al respecto: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pecado. El pecado en nuestro corazón tiene una particularidad. Si no lo atendemos, hace que nuestro corazón se endurezca. Así es el pecado. Si lo dejas el tiempo suficiente sin atenderlo con los medios que Dios ha provisto, endurece tu corazón y te aleja de Dios. ¿Cuáles son los medios que Dios ha provisto para atender el pecado? El arrepentimiento, la confesión de pecados, la fe y la obediencia. Por eso es que dice en el final del versículo 13: ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si no atiendes al pecado, logrará su propósito en tu vida: endurecer tu corazón. Y te va a convencer de que eres víctima de los pecados de tu prójimo, que tú eres irreprochable y que tú no tienes culpa de nada. Te endurece y te convence, de manera que el corazón malo de incredulidad te va llevando a apartarte de Dios. Y aquello que originalmente amabas a Dios, servías a Dios, ahora, cuando se endurece tu corazón, ya no quieres más de aquello. Es indeseable. Es triste ver a una persona con un corazón endurecido. Y este texto bíblico nos recalca lo peligroso que es desarrollar un corazón de incredulidad, porque te aparta de Dios y engaña tu corazón, de manera que llega a ponerse endurecido. Por eso, cuando nosotros nos damos cuenta del peligro real
al que todos estamos expuestos, necesitamos ayuda. Somos vulnerables, necesitamos protección. Es cuando decimos, necesitamos un guardaespaldas espiritual. Y Dios lo ha provisto. Dios en su infinita gracia, en su infinita sabiduría y en su infinito amor, ha provisto este recurso. En el versículo número 13, al inicio, dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La provisión de Dios está en la comunidad de gracia, en la comunidad de fe, con nuestros hermanos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Por eso el escritor sagrado dice, exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortaos unos a otros. Dios te ha puesto y me ha puesto en esta comunidad de gracia para que podamos ayudarnos unos a otros. Nuestro deber es exhortarnos unos a otros cada día, entre tanto que dura ese hoy. Es muy importante. El hoy de Hebreos es el día de la gracia de Dios, el día de la misericordia de nuestro Dios. Por eso dice Él, entre tanto que se dice hoy, mientras hay gracia, mientras hay oportunidad, mientras haya misericordia, es el tiempo de escuchar la exhortación. Entonces la palabra clave que estamos empleando esta mañana, hermanos amados, es exhortación. Pero el escritor sagrado ya nos ha dado el contexto de los peligros, la incredulidad, el pecado, el corazón endurecido, apartarse de Dios. Ese es el contexto, el riesgo, los peligros a los cuales estamos expuestos los que estamos buscando una relación creciente con Jesucristo. Y entonces la palabra clave del escritor es exhortaos unos a otros. Ese es nuestro deber. Y la exhortación, ¿qué es la exhortación? La exhortación no es condenar, tampoco es burlarse, tampoco es ofender, tampoco es ridiculizar. Exhortar es involucrarnos intencionalmente en la salud espiritual de nuestro hermano. Exhortar es hablar con prudencia, con respeto y amor, la enseñanza bíblica, de manera que haga que nuestro hermano regrese al camino, a la senda correcta. Exhortar es advertir amorosamente y desde luego sacando nuestra propia viga primero. Exhortar es advertir el peligro que corre nuestro hermano al estar perfilándose en una dirección que lo está apartando de Dios. Exhortar es hablar la palabra de Dios necesaria para un cambio de vida de nuestro hermano, sin creernos ser mejores que ellos, sin creernos más santos que ellos, o como que nosotros no necesitamos también de una palabra de exhortación.
La exhortación es la provisión que Dios ha hecho para la comunidad de fe. Que nos exhortemos en amor unos a otros, que nos cuidemos unos a otros, que nos protejamos unos a otros. Ese es el llamado de Dios para nuestra comunidad en este domingo. Y debe ser entre nosotros una práctica constante. ¿Por qué? Porque el mismo escritor lo dice: exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Miren nada más que interesante. La frecuencia. ¿Cuándo? Hay un sentido de urgencia en el escritor sagrado. Urge, apremia. ¿Por qué? Porque el mismo escritor sagrado dice: entre tanto que se dice, hoy. Esa palabra hoy siempre la hemos escuchado. Hoy es el día para aceptar al Señor. Hoy es el día para arrepentirnos. Hoy es el día agradable. Hoy es el día del Señor. Hoy es el tiempo de la paciencia. Hoy es el tiempo de la misericordia de Dios. Ese hoy terminará algún día y entonces se convertirá en el ayer. Por eso, mientras vivimos en el hoy, en el día de la gracia, en el día de la paciencia, en el día de la misericordia, en el día del amor de Dios, somos llamados a exhortarnos unos a otros. Somos llamados a cuidarnos espiritualmente unos a otros, para que el corazón no se llene de incredulidad y que lo vaya separando de nuestro Dios, y para que el pecado no endurezca el corazón de tal manera que ya no sean sensibles a la verdad de nuestro Dios. La exhortación constante, la exhortación intencional y la exhortación urgente es la provisión que Dios ha dejado entre nosotros como recurso para estar siempre en una relación saludable con nuestro Dios. ¿Qué podemos entonces dejar en nuestra mente y en nuestro corazón como derivado de estos versículos? La próxima vez que veas o te enteres que tu hermano está perfilándose hacia el pecado o está viviendo en pecado, no hagas lo que cualquiera que no está en Cristo haría. Aplica tu vocación de protector espiritual. Ve y exhorta al hermano en amor, entre tanto que se dice hoy, porque tú tienes un llamado a ser guardaespaldas espiritual de tu hermano. Esposos y esposas en el matrimonio son los primeros protectores espirituales con quienes cuentan. El esposo y la esposa fue puesto por Dios para cuidar que tu cónyuge crezca a semejanza de Jesús. Anímalo, anímala a obedecer y vivir para Dios. Sé intencional y urgente en ministrarle la palabra y sé ejemplo de una relación creciente con Jesucristo. Y a los jóvenes, Dios les ha puesto para cuidarse también unos a otros. Y no ayudas a tu amigo o a tu amiga
cuando le tapas sus pecados. Le ayudas cuando lo exhortas y le animas a obedecer a Dios. Estás haciendo lo mejor que podrías hacer. Te estás comportando como un verdadero amigo. Y también a los padres. Dios los ha puesto como protectores de nuestros hijos. Pero cuando los dejamos sin instrucción o corrección, estamos permitiendo que su corazón dé un paso más alejado de Dios. Esposo, esposa, jóvenes, padres, Dios nos ha puesto para que animemos con palabras y hechos a obedecer a Dios y confiar en Él. Seamos entonces constantes en dirigir el corazón de nuestros hermanos hacia Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cada relación dentro de la comunidad en la que Dios nos ha puesto, tenemos una responsabilidad. Somos llamados por Dios para exhortarnos los unos a los otros, para cuidarnos, para protegernos de manera espiritual. Termino diciendo, cuando a Caín, ¿recuerdan?, quien había asesinado a su hermano Abel, le preguntó Dios, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso soy guardaespaldas de mi hermano? ¿Acaso soy su protector? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y la respuesta de Dios a esta pregunta en toda la Biblia es un sí. Sí eres quien debe cuidar a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos. Sí eres el guardaespaldas de tu hermano. Queremos animarle para que quede esta palabra en su corazón. Y usted ha sido llamado para cuidar y proteger, pero también nosotros necesitamos de esa protección. Por eso es que dice Hebreos, exhortaos los unos a los otros cada día, para que no se endurezca nuestro corazón. Que Dios nos bendiga esta mañana y que podamos disfrutar de una sana relación con nuestro Dios, pero también estemos muy al tanto y muy al pendiente de los riesgos y peligros que existen a nuestro alrededor, el posible endurecimiento de corazón, pero la provisión que Dios ha dejado para nuestro beneficio. Exhortaos los unos a los otros. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.